Buen día, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Nuestro primer culto del año 2020, nuestro primer culto del año 2020, damos gloria y gracias a Dios por este momento, por permitirnos orar, por permitirnos alabarlo, loarlo, por permitirnos cada día enseñarnos más y más de su palabra. Ya como lo hemos visto el año pasado, esta vida es temporal, pasa muy rápido el tiempo y nosotros nos preparamos para vivir por toda nuestra eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. El tema que Dios puso en mi corazón es: ¿cuál es el requisito fundamental para poder evangelizar? Es una pregunta. ¿Cuál es el requisito fundamental para poder evangelizar? Y como siempre, vamos a dejar que la Biblia hable, que la palabra de Dios hable, para que el día de mañana o más tarde no digan no, porque el hermano me dijo esto, el hermano me dijo otro, sino simplemente Dios lo dijo y lo dejó escrito ya en su palabra. ¿Será que cualquier persona está capacitada como para poder presentar el Evangelio a toda criatura, a todas las personas que están ahí afuera, que no conocen aún a Dios, que no conocen aún a Jesucristo, que no conocen el plan de salvación? ¿Será que cada persona es independiente? ¿Podemos realmente hablar y decir las cosas? ¿O realmente habrá un requisito el cual sea fundamental para poder presentar el evangelismo? Yo pedí en oración, y todo este mes vamos a ir aprendiendo un poco más del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Porque muchas personas no le dan la debida importancia al Espíritu Santo. Piensan que es algo realmente así etéreo, un soplo, un aire, un viento, y no, realmente el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y todo este mes el Señor ha puesto en mi corazón de poder ir aprendiendo cada día más y más de este poder que es el poder de Dios. Hay mucha Biblia el día de hoy, así que les pido, hermanos, que vayan anotando pasaje por pasaje para dejar que la Biblia nos hable a través de la palabra de Dios. Bendito seas, Señor, alabado sea tu nombre. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vamos a revisar los 4 evangelios. Como en los 4 evangelios prácticamente el requisito es exactamente el mismo. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 es la gran comisión, es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ordena, es una ordenanza, y nosotros como cristianos tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo, obedecer a Dios, obedecer la palabra que Él nos da. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, hermanos. No lo saques, por favor. La gran comisión dice y empieza por tanto. Por tanto. ¿Por tanto qué? ¿Qué por tanto? Cuando un versículo bíblico empieza por tanto, necesariamente tenemos que leer lo anterior. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora sí, ya sabemos que toda potestad nos es dada. Vamos a volver a Mateo versículos 19 y 20. Ahora sí, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, qué lindo es esta parte, este final, ¿eh? Y he aquí, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es que nos va a acompañar una persona, no es que nos va a acompañar una lectura, no es que yo voy a estar de vez en cuando, sino es una promesa de nuestro Señor Jesucristo que nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como hemos visto en la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, hemos visto aquí que toda potestad nos es dada, porque el Señor es el que nos da la potestad como para poder salir y cumplir esta gran comisión. Pero la pregunta sigue, ¿y cómo podemos salir y evangelizar? ¿Cómo podemos tener toda esa potestad? ¿Será solamente que es de palabra, de boca? Como ayer dijo nuestro pastor en la prédica que tuvo, es muy fácil hablar, es muy fácil decir las cosas. Todo el mundo habla, todo el mundo repite, todo el mundo dice, hasta los papagayos y los loros hablan y repiten las cosas. Pero ¿qué realmente tenemos que tener para poder salir y presentar el Evangelio? Vamos a otro Evangelio, Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 14 al 20. Este ya no es el Evangelio de San Mateo, este es el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 14 al 20. También tiene que ver con la Gran Comisión. Dice así la palabra de Dios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estamos viendo que se repite en el Evangelio de San Marcos nuevamente la Gran Comisión. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Hermano, aquí nos dice que el que cree y es bautizado será salvo. Más la palabra continúa y dice, mas el que no creyere será condenado. Hermano, tú eres bautizado, gloria a Dios y amén por eso.
porque es un requisito bíblico. Es una prioridad realmente el estar bautizado en las aguas. ¿Cuántas veces has sido bautizado? 2, 3, 4. Pero sabes, la palabra acá nos dice que eso no te da la salvación. El que creyere, si tú no crees, por más que te bauticen 50 veces, será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pasemos al 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, hermanos. Amén. Aquí nos da el Evangelio de San Marcos, también nos habla de la gran comisión, de lo que nos encomienda nuestro Señor Jesucristo, ir y predicar el Evangelio, presentar el Evangelio, y Él nos habla y nos dice claramente todas las cosas que nosotros vamos a poder hacer: sanar enfermos, resucitar muertos, tomar serpientes en las manos, animales peligrosos, beber alguna cosa que nos hayan puesto y que realmente no vamos a sufrir daños. Esto me hizo recordar a una anécdota de un gran siervo. Perdón, me expresé mal. Dije un gran siervo, de un siervo de Dios. Si es grande, no puede ser siervo. Y si es siervo, no puede ser grande. Les pido disculpas. Un siervo del Señor en Argentina que fue a evangelizar a una de estas sectas medias satánicas, y lo recibieron amablemente, le hicieron que realmente pueda él predicar la palabra, le dieron un tiempo ahí, y le invitaron una taza de té. Cuando él la recibe, sintió un poco de temor, porque algo le había dicho que podía tener algo esa taza de té. Él agarró y se apropió de esta palabra y dice: y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Dice que tomó el té y que estaba tan rico que pidió otra taza. Le dieron otra taza y realmente Dios hizo la obra que tenía que hacer en ese lugar. El hermano creyó en esta palabra. Entonces, volviendo al Evangelio de San Marcos, acá nuevamente nos dice que todas estas cosas nosotros vamos a poder hacer. El Señor Jesucristo, cuando Él asciende a los cielos, dice que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes que la que hizo Él. Imagínense, palabras del propio Señor Jesucristo. Él nos dijo que mayores cosas van a hacer ustedes. ¿Y por qué el día de hoy, hermanos, con dolor en el alma, en el espíritu, en el corazón mismo, no podemos curar a veces ni siquiera un dolor de muela? ¿Por qué, hermanos, si estamos en un velatorio y oramos por el muerto, por la persona que yace ahí en el cajón, y de pronto se levanta, ¿por qué salimos todos despavoridos a la calle? Porque el muerto se levantó. ¿Qué pasa? ¿No hemos creído en la palabra de Dios? ¿No es bíblico? Sin embargo, guardamos algo dentro de nuestro corazón que va en contra de la lógica, y eso tenemos que
realmente eliminarlos. Vamos al tercer evangelio, el evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 22, que nos dice acerca de la gran comisión y qué requisito fundamental tenemos que tener para presentar el evangelio. Ya vamos viendo con el tercer evangelio. Lo hemos visto como en San Mateo se presenta la gran comisión, en Marcos se presenta la gran comisión y ahora en San Juan. Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 22. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Vamos a ir desmenuzando. Me encanta ir buscándole perlitas a la palabra de Dios, porque realmente amo y le pido y le doy gracias a Dios porque cada día nos da más y más revelación, y eso yo se lo comparto con ustedes. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas. ¿Cómo estaban las puertas? Estaban las puertas cerradas, dice, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Los discípulos tenían miedo y estaban con las puertas cerradas. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. No dice la palabra que Jesús tocó la puerta, no dice la palabra que le abrieron la puerta a Jesús, dice la palabra que Jesús atravesó la puerta. Atravesó la puerta, ya resucitado. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos hasta ahí estaban tristes e incrédulos, que no habían creído realmente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a resucitar. Como muchos hoy dentro de las iglesias no creen en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no creen en que realmente Él está vivo. Él está vivo y puede hacer cualquier cosa, como cualquier persona que vive. Eso realmente aún no lo terminamos de creer, porque nuestra mente finita y chiquitita nos dice eso. Nos dice que no es lógico. Pero Dios no conoce la lógica. Entonces, acá nos dice bien claro en el verso 20, que todos los discípulos estaban tristes. El Señor tuvo que enseñarle las heridas. Tuvo que decirle: mira, hermano, me crucificaron. Acá están las heridas. Mira mi costado. Mete tu mano. ¿No sientes? Y ellos, cuando Tomás tocó las heridas y metió la mano, él no tocó aire. Él no tocó algo que se iba. Él lo que tocó fue un cuerpo. Fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Y recién ahí recién se regocijaron, recién se alegraron. Gloria a Dios, ahora sí te veo, ahora sí. ¿Y la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está Hebreos 11:1? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Qué pasa? ¿No tenían fe? Habían caminado con nuestro Señor Jesucristo 3 años y medio, los apóstoles de nuestro Señor. Continuemos. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envía el Padre, así también yo os envío. Aquí la palabra es apostelo, que significa enviar. Como me envía el Padre, así también yo los envío. Ya nuevamente vemos que le está dando la gran comisión en el Evangelio de San Juan.
El versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es un invento. Gloria a Dios, es un invento de Dios. Gloria a Dios, hermanos, es un invento de Dios. Pasemos a... No, déjalo ahí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esta clase no la vamos a tocar, esta enseñanza del día de hoy no la vamos a tocar, pero se los voy a dejar así para que como tarea ustedes puedan ver la diferencia entre cuando le sopla acá en el Evangelio de San Juan, el Señor resucitado, y en Pentecostés, en el día de Pentecostés. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre cuando les sopla acá y les da el Espíritu Santo a los apóstoles y en el día de Pentecostés, que está en el libro de Hechos capítulo 2? Hermanos, cuando hemos visto estos tres evangelios, y vamos a entrar rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5, ya nuestro Señor Jesucristo, Él comenzamos a desenredar que realmente nosotros necesitamos algo para poder vivir en comunión con Dios, para poder estar cerca de Dios, para poder hacer las cosas que Dios nos manda, para poder tener el poder de Dios. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Volvemos a repetir, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí podemos ver que el Señor, el propio Señor Jesucristo les da una instrucción. Les dice, es verdad, ustedes van a salir, porque ya se lo había dicho. Yo se lo había dicho en Mateo, ¿recuerda? Esto es posterior a lo que había hablado en los evangelios, en Mateo, en Juan, en Marcos. Les dijo, ustedes van a ir a ser discípulos, a presentar el evangelio a toda criatura, van a hablar de mí. Pero acá les manda que esperen, calma, sereno, moreno, tranquilo. Ustedes necesitan, para poder hablarles al mundo de mí, la promesa del Padre, porque acá dice que ciertamente bautizó Juan con agua para arrepentimiento de los pecados, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acá la palabra bautizar es importante que ustedes la aprendan. Significa con P de papá, baptizar, que es sumergirse. Bautizar es baptizar, pero significa sumergirse, estar adentro, estar unido, estar juntos. Esa es la palabra
y el significado de la palabra bautizar. ¿Y cuál es esta promesa? ¿Cuál es esta promesa del Padre, el cual nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros íbamos a recibir? Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8 nos dice palabras del propio Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Hermanos, el Espíritu Santo, el poder de Dios, no se compra, no se alquila, no se merece, no se estudia. El poder de Dios se recibe por fe, en un corazón humilde, en un corazón que realmente nosotros dependemos y necesitamos de Dios. Señor, ¿sabes qué? Discúlpame, yo no sé hablar, yo no sé orar, yo lo único que te digo es que tengas compasión de mí. Soy un pobre pecador. Te pido que me unjas con el poder de tu Espíritu Santo. No es porque yo sé toda la Biblia, porque yo soy lo máximo, porque yo soy el pastor, porque yo soy el evangelista, el maestro, el profeta, el apóstol. No, el poder de Dios se recibe y se recibe en humildad, porque es lo que Dios busca, corazones humildes y contritos realmente. Nosotros vamos a ver, hemos visto Hechos, hemos visto Hechos 1:8, la promesa. Ahora ustedes hermanos, quiero que realmente entiendan y comprendan que el poder ser bautizados en el Espíritu Santo, y después, lógico, todas las ventajas que nos va a traer eso es lo que prácticamente aconteció con nuestro propio Señor Jesucristo. Y yo quiero que ustedes vayan anotando y aprendiendo, porque no soy yo quien lo dice, es la propia palabra de Dios. Gloria a Dios por su palabra, aleluya. Aquí nos está mostrando la palabra de Dios. Yo lo único que estoy haciendo son leer los textos bíblicos. No estoy haciendo ninguna interpretación trasnochada. Vamos a ver ahora cómo vamos a tocar el último evangelio, que es de San Lucas, de Lucas, y cómo en el propio Señor Jesucristo, el Espíritu Santo también comienza a obrar. Vamos a tocar Lucas, capítulo 1, versículos 35, que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Acá podemos ver que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo tiene intervención directa. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo ya nace sellado por el Espíritu Santo, y lógico, no necesita conversión como nosotros necesitamos realmente convertirnos, porque nosotros no hemos nacido
sellados con el Espíritu Santo. Pero nuestro Señor Jesucristo Él sí nace sellado, ya nace en comunión con Dios, porque el sello del Espíritu Santo nos da para poder nosotros tener ya una comunicación directa con Dios Padre. Vamos a ver ahora Lucas capítulo 3, 21 y 22. ¿Qué pasa cuando nuestro Señor Jesucristo recibe el bautismo? En Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22 nos dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Deja por favor este versículo que lo vamos a estudiar un poco. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él. El Espíritu Santo descendió sobre él. No dice que fue una paloma, dice en forma corporal como paloma. El Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? ¿Nuestro Señor Jesucristo no tenía ya el Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo es? Quizás ustedes tengan en este momento también esa pequeña duda. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Una cosa es ser sellado, y otra cosa es ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, como acá nuestro Señor Jesucristo lo recibió, y después vamos a ver para qué sirve recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué sirve? Linda la palabra de Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que aquí hay, porque nos dice que una voz del cielo se abrió y dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando estudié este versículo, yo me pregunté a mí mismo: ¿de qué se complacía Dios? ¿De qué se complacía Dios? Si nuestro Señor Jesucristo hasta ahí no había hecho ningún milagro, porque recién a partir de cuando saliera del desierto iba a comenzar su ministerio de 3 años y medio por la tierra. Yo digo, ¿de qué se complacía? ¿De qué hoy nuestro Señor Jesucristo se puede complacer de nosotros? No se complacía por lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer, sino se complacía por lo que Él era. Que de la misma manera nuestro Señor Jesucristo no se complazca de nosotros por lo que vamos a hacer, sino que se complazca por lo que nosotros realmente somos, el único que puede escudriñar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, el único que sabe qué hay dentro de nosotros. Hemos dicho de que descendió, Dios dice en su palabra que descendió el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo en forma corporal como paloma. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1, dice: Jesús. ¿Me pueden ayudar? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
Hasta antes de esta escritura no decía nada que nuestro Señor Jesucristo estuviera lleno del Espíritu Santo. Sí, como lo hemos visto en su nacimiento, Él fue sellado, Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en intervención directa. No necesitó conversión, como hoy nosotros necesitamos. Pero dice, aquí las Escrituras dicen, no lo digo yo, dice que después de que bautizó, nuestro Señor Jesucristo fue lleno, completo del Espíritu Santo. Volvió del Jordán, que fue el lugar donde nuestro Señor Jesucristo recibió el bautismo, y fue llevado por el Espíritu al desierto. El mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto a que pase la prueba. No fue Juan el Bautista, no fue ninguna de esas personas que estaban caminando por ahí, sino dice que fue el propio Espíritu Santo que lo llevó al desierto. Atención, testigos de Jehová, como ustedes enseñan, el Espíritu Santo no es un viento, no es un aire, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Lo llevó, la tercera persona. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Y después que el Señor Jesucristo pasó por el desierto, pasó por la prueba y fue lleno de este Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¿Para qué es necesario estar lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué? Algo más tiene que haber. Entonces vamos a seguir escudriñando las Escrituras que en nuestro propio Dios, Señor y Padre, nuestro Señor Jesucristo, se cumplió. Y si en Él se cumplió, en nosotros también se tiene que cumplir. Vamos a ir a Lucas 4, versículos 14 y 15. Lucas 4, versículos 14 y 15. Sigan conmigo, por favor. Dice que después que caminó, ya lo hemos visto anterior, que caminó por el desierto y pasó todas las pruebas y todas las tentaciones que Satanás les colocó, y Jesús volvió, ¿en qué? Volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Y qué pasó después de eso? Después de que volvió en el poder. Dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededores, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Hermanos, la Escritura nos enseña que en nuestro propio Señor Jesucristo se dio todos estos pasos. Yo no les he enseñado nada nuevo, lo único que he hecho ha sido leerle la santa palabra de Dios, y hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo fue sellado y concebido por el Espíritu Santo, fue bautizado en las aguas, no para perdón de pecados porque Él nunca pecó, pero fue sumergido y recibió ahí el Espíritu Santo, vino sobre Él el Espíritu Santo, y después de que cruzó las tentaciones, las pruebas, todo lo que se puso así, porque el propio Espíritu lo llevó, como hemos visto, dice que después de haber pasado todo eso y ya lleno del Espíritu Santo, salió victorioso en el poder del Espíritu, el único capaz, hermanos, de poder agarrar y dar convicción de pecado a las personas. Este es un requisito fundamental para poder presentar el Evangelio a toda criatura, para poder cumplir
la gran comisión. Cualquier persona, por más estudios que tengas, si no estás bautizado en el Espíritu Santo, y no estoy hablando con esto que tienes que hablar lengua, no, simplemente nosotros no podemos exigirle a Dios, Señor, yo quiero ser bautizado y quiero hablar lengua, Señor, quiero hacer esto, no, Dios en su bendita misericordia te bautizará. Si realmente tienes el corazón humilde, si realmente quieres realmente tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, Él te lo va a dar. Si se lo pides, Él te lo va a dar. Si está dentro de su bendita voluntad, y Él te va a dar lo que tú quieras, lo que Él quiera, perdón. Te va a hacer hablar en lengua si Él quiere, te va a hacer curar a enfermos si Él quiere, te va a dar el don de ciencia si Él quiere. Yo le pedía, ¿no?, al Señor, le digo, ¿cuál será el mayor don, Señor, para este último tiempo que es tan confuso, donde realmente se enseñan tantas cosas, se enseñan tantas doctrinas? Realmente hemos llegado a un caos espiritual. Uno de los mayores dones de los últimos tiempos va a ser el discernimiento espiritual. ¿Y qué es el discernimiento espiritual? Es algo más o menos como el pensamiento del Espíritu. Si nosotros en este momento pensamos en algo, pero el discernimiento espiritual es algo que tú ves algo, sientes algo, escuchas algo, y algo dentro de ti te dice: eso está mal, eso está bien. Te va guiando a toda verdad. Entonces nosotros vemos que en nuestro propio Señor Jesucristo tuvo que cumplirse todo esto para que Él pueda, después de esto, que ahí dice, volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama. Después de esto Él comenzó el ministerio que tuvo aquí en la tierra por 3 años y medio, enseñándonos a vivir, enseñándonos, y nos mostraba cómo era realmente el reino de Dios. En el evangelio que Él presentaba, Él nunca dijo: sálvense, vayan todos al cielo, tengan esto, tengan lo otro. Él siempre, el único evangelio que nuestro Señor Jesucristo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio. Por eso que cuando nosotros presentamos el evangelio y realmente tenemos el bautismo del Espíritu Santo, la otra persona va a tener convicción de que nuestras palabras le están llegando, y el propio Espíritu Santo es el que hace la obra. Lo primero que tiene que hacer la otra persona es convencerse ¿de qué? De que es un pecador, de que no es Dios. Porque muchas veces podemos hablar, y lógico, la otra persona va a hablar: sí, yo recibo al Señor, sí, Señor es mi Salvador, listo. Pero ¿qué hace? Lo pone nuestro Señor Jesucristo al lado de la Virgencita, al lado de Santadeo, al lado del Padrecito de Urraca, al lado de Sarita Colonia, al lado de Buda, al lado de Mahoma, uno más. Y no es uno más. Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Puedes tomar el camino que quieras, hermano. Eres libre porque Dios te creó con libre albedrío, pero no vas a llegar a destino final. Porque el único que te lleva al destino final es nuestro Señor Jesucristo. Si es que crees en Él, si es que realmente crees en Él. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 44 al 49, nos dice lo siguiente: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hasta ahí nuestro Señor Jesucristo les había hablado, les había dicho que iba a resucitar, les había haber hablado bastante del reino de Dios, todo, pero sin embargo, aún seguían sin entender. ¿Y qué hace acá nuestro Señor Jesucristo? Dice, les abrió. Hermano, el único que puede abrir tu entendimiento para que puedas comprender las Escrituras, la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Tú puedes tener muchísimos estudios bíblicos, puedes tener estudio en teología, en homilética, en dialéctica, puedes tener muchos estudios, pero eso no te garantiza que puedas entender los propósitos de Dios para tu vida y por sobre todo para la vida de todas esas personas que necesitan realmente conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, conocer el plan de salvación, ser salvos por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Porque yo le doy gloria a Dios por todas las doctrinas que hay, pero lamentablemente tengo que decirlo. Si quieres ser pentecostal, tienes que estudiar las doctrinas de ellos. Si quieres ser bautista, la doctrina de los bautistas. Si quieres ser unicitario, las doctrinas unicitarias. Y así, y así, y así, y así. Lamentablemente es una gran realidad. Pero acá nos dice que si realmente tienes el corazón dispuesto a querer aprender lo que dice la palabra de Dios, pídeselo al Señor. Porque Él es el único que te va a abrir el entendimiento para que puedas comprender las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué dice? Investidos de poder desde lo alto. Hermano, ser sellado te garantiza salvación. Ser sellado te garantiza salvación. Te garantiza un lugar con el Señor. Pero ser bautizado en el Espíritu y tener el poder de Dios te garantiza un ministerio aquí en la tierra que realmente puedas transmitir a todas las personas el reino de Dios, un lugar con nuestro Señor allá en esa mesa, como habíamos visto en la alabanza cara a cara. Realmente es la palabra de nuestro Señor Jesucristo que me puso para este mes. Hermanos, buscar más y más. Somos cristianos, gloria a Dios, amén. Dios les bendiga, que Dios bendiga grandemente su vida, pero a partir de hoy, vamos a buscar más y más, si es que aún no lo tenemos, o creemos tenerlo. Pero si a veces decimos, sí, yo tengo el bautizo del Espíritu Santo, hermano, y no podemos curar ni un dolor de muela, nuestra vida va así, a los tumbos. ¿Será que realmente tenemos el bautismo del Espíritu Santo? ¿O creemos que lo tenemos? Entonces, hinquemos rodillas, realmente pidámosle al Señor ese bautismo que es el único
que nos va a dar el poder de Dios, ese poder tan grande que resucitó a nuestro propio Señor Jesucristo de la tumba, ese poder tan grande que resucitó a nuestro propio Señor Jesucristo de la tumba, ese es el poder de Dios. Vamos a pasar nuevamente a la promesa, a Hechos 1:8, y pedirle realmente al Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí yo le pedí al Señor, ¿será que era para ese tiempo que solamente teníamos que ser testigos en la ciudad de Jerusalén nada más? ¿En la ciudad de Judea? ¿En la ciudad de Samaria? ¿No tenemos que ser testigos en Hamamatsu? ¿No tenemos que ser testigos en Japón, en Perú, en Argentina, en Chile, en China, en Corea? El Señor me reveló algo, tipológicamente, y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén en ese tiempo representaba la iglesia, entre comillas, supuestamente de Dios. Me seréis testigos en Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan dónde predicaba el apóstol Pablo? ¿Recuerdan dónde predicaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo predicaba en las sinagogas. ¿Y las sinagogas dónde estaban? Dentro de las iglesias. Porque ahora hay muchas iglesias que dicen ser cristianas y no creen en Cristo. Yo no me explico cómo una iglesia dice ser cristiana y no cree en Cristo. Hay muchas iglesias que dicen ser cristianas y van por realmente caminos donde nuestro Señor Jesucristo no está caminando. Salen de la Escritura, salen de la Biblia. Entonces yo no me explico, pero acá dice: me seréis testigos en Jerusalén. Tipológicamente representa a la iglesia. En Judea, ¿qué era Judea? Judea era el pueblo. O sea que seremos testigos en el pueblo, en nuestra propia ciudad, en el país. Y en Samaria. Samaria era la oposición. Lo que vendría a ser hoy día los satanistas, los ateos, los agnósticos. Eso tipológicamente representa a Samaria. Entonces ya tenemos un concepto un poco más amplio de Hechos 1:8. Vamos a ser testigos dentro de las propias iglesias, dentro de todo el pueblo, todas las naciones, y hasta la oposición, hasta realmente las personas que no creen, que creen otra cosa. Porque el ser bautizados, hermanos, en el Espíritu Santo, existen personas que realmente saben que tú eres bautizado en el Espíritu Santo, y esos son los demonios y son los ángeles caídos. Ellos saben cabalmente que esa persona tiene a Jesús en el corazón, está bautizada en el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Recuerdan, el apóstol Pablo caminaba y había unas personas tratando de quitarle el demonio a un endemoniado, valga la redundancia. ¿Y qué les dijo los demonios? Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y se les abalanzó. No juguemos a ser cristianos, no juguemos al evangelismo, porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Realmente el diablo no juega a ser diablo. El diablo toma muy en serio su papel sobre esta tierra. Entonces nosotros realmente tenemos que tomar las armas espirituales y tenemos que vencer. Tenemos que presentar batalla. Es dura la batalla. Es día a día, es hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Tenemos que realmente
tener el poder de Dios viviendo en nuestra vida para no caer en tentación. Yo hasta acá la palabra de hoy día. Vamos a seguir todo este mes estudiando el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo. Y no es que yo quiera crear una doctrina del Espíritu Santo, sino que quiero poner al Espíritu Santo en el lugar que se merece, no en esa cosa media etérea, media así a aire y que no sabemos muy bien qué es lo que es. Vamos a despedir el primer culto de este año y pedirle al Señor realmente que sea Él quien gobierne nuestra vida, que entre para ser, ya somos sellados, amén, ahora ser bautizados y estar en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Vamos a despedir con una alabanza, la última que hicimos, Sumérgeme. Vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda realmente caer sobre nosotros. Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Sí, Señor. Tú eres el único Señor. Necesidad de tu Espíritu, de tu presencia. Todos somos en nuestro corazón, te pedimos eso, Señor. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile que me sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, Señor, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme
Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Único de recibir toda adoración y toda gloria. Vamos a terminar orando. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, por habernos enseñado, Señor, cada día más y más y más acerca de ti. Hoy día hemos podido aprender, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, no es una invención, es una invención tuya, Señor. Y realmente le damos el lugar que el Espíritu Santo se merece, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nuestro propio Señor Jesucristo, Él nos dijo que era necesario que Él tenía que irse, porque si no, no había otra forma, Señor, de que nosotros ahora que vivimos en la gracia podemos tener el Espíritu Santo viviendo dentro nuestro. Señor, gracias, Señor, por la salvación que es mediante la sangre de tu Hijo, Señor, derramada en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque ahora nosotros hemos creído, nos hemos arrepentido y hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y eso nos da, Señor, potestad de ser llamados hijos tuyos, Señor. Nos has sellado, Señor, con las arras de la promesa, Señor. Nos has sellado, Señor, con el Espíritu Santo. Ahora te pedimos, Señor, que descienda, Señor, que descienda fuego, Señor, el fuego de tu Espíritu, Señor, para ser también bautizado, Señor, para realmente salir airoso, Señor, de las pruebas, caminar, Señor, por ese valle de sombras y de muertes, y salir airoso como salió nuestro Señor Jesucristo, y salir, Señor, en el poder del Espíritu Santo, Señor, para que realmente nosotros podamos salir a esa calle, Señor, a esa avenida, Señor, y presentar tu evangelio, y que realmente tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe y pueda la otra persona sentir esa convicción, Señor, que solamente el Espíritu Santo puede dar, esa convicción de pecado, Señor, esa convicción de que ellos no son dioses, Señor, de que te necesitamos, Señor, necesitamos de que tú entres a nuestras vidas. Gracias, Padre, hasta aquí por esa enseñanza, Señor. Todo este mes vamos a venir desarrollando el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien va toda adoración y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor.